parte. Bueno, este problema es de un examen parcial, es un problema muy interesante porque es un problema de estos que se resuelven muy brevemente. Si uno sabe hacerlo, se resuelven muy brevemente, prácticamente en una hoja, en una cara de hoja o como máximo cara y media de una hoja de examen. Y se resuelve con poquísimos cálculos muy rápido. Lo que pasa es que hay que saberse la teoría y hay que tener las ideas claras para entenderlo, ¿no? Entonces me dice, con objeto de calcular los parámetros de una línea de transmisión desconocida, cuya longitud es de 3,75 centímetros, y que yo sé que esta L es 3,75 centímetros, se mide la impedancia de entrada de la misma a distintas frecuencias. Vamos a medir esta impedancia de entrada de aquí. Implícitamente, si medimos la impedancia de entrada, estamos midiendo el coeficiente de reflexión, porque ya sabéis que están relacionados con una sencilla fórmula. Entonces la línea está terminada con una carga de 50 ohmios y alimentada por un generador y una línea de 50 ohmios, ¿no? Entonces aquí lo que yo no sé es cuánto vale la z sub 0, vamos a ponerle interrogante, y tampoco sé cuánto vale la beta, la constante de propagación dentro de la línea. Y yo voy a hacer a través de la medida de la impedancia de entrada a distintas frecuencias, voy a ser capaz de descubrir cuánto valen la impedancia característica desconocida z sub 0 y la velocidad la velocidad de propagación o la constante de propagación, que están relacionadas entre ellas. Entonces, de hecho, esto era una práctica que se hacía antes en Telecos yo la di muchas veces esta práctica con un instrumento, precisamente con el analizador de redes, que es el instrumento que mide impedancias de entrada, con el cual se midió la impedancia aquella de 26 ohmios al principio del capítulo. Pues con este instrumento se hacía la práctica midiendo impedancias a distintas frecuencias y se acababa obteniendo la impedancia característica esta, que es lo que aquí vamos a hacer en este problema de examen. Entonces la tabla de medidas es esto de aquí. Pues para distintas frecuencias me da la impedancia, parte real y parte imaginaria de la impedancia. Tengo aquí todo lo que me sale. Tengo además un dibujo en la carta de Smith, que el dibujo este no es necesario para nada, pero que me ayuda un poquito a entender, ¿no? Entonces, por si alguien no se acuerda de lo que es la carta de Smith, normalmente, como la carta de Smith no es una cosa importante para estudiarse, pues normalmente siempre que sale algo de la carta de Smith en el enunciado del examen pongo lo que es, ¿no? Pongo la carta de Smith, que es, vamos a marcarlo aquí quizá mejor con marcador, es una gráfica del coeficiente de reflexión gamma in en el plano complejo. Entonces aquí mostramos con círculos negros las medidas de la tabla y con una línea gruesa el coeficiente de reflexión. Es decir, se supone que el instrumento ha medido muchos puntos y la medida a muchos puntos me ha generado esta línea negra de aquí, pero que los resultados que salen en la tabla son solamente unos pocos puntos, que son los que hemos marcado con circulitos negros. Apartado A. ¿Cuál es la impedancia característica de la línea? ¿Y cuál es la velocidad de fase? Como la velocidad de fase es proporcional a la constante de propagación, da igual preguntar una cosa que preguntar la otra, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de fase de la onda cuando se propaga a lo largo de la línea? Pues bueno, si en frío se pregunta de golpe ya lo que queremos calcular. Claro, aquí si hiciéramos esto presencialmente en clase, os diría, dadme ideas, ¿qué ideas se os ocurren? ¿Qué ideas se os ocurren a partir de los resultados de la tabla esta, para empezar a calcular cosas? Ideas. Os doy una pista. La carga ZL es de 50 ohmios. La impedancia de entrada me sale a una cierta frecuencia, me salen 50 ohmios. También en baja frecuencia me salen 50 ohmios, pero esto no es significativo
porque en baja frecuencia la longitud de onda, fijaos que a 1 MHz, la longitud de onda, si no me equivoco, es de 300 metros. Es de 300 metros. La línea mide 3 centímetros. Entonces, claro, a 1 MHz la longitud de la línea es mucho más pequeña que la longitud de onda. Entonces estamos en las condiciones de teoría de circuitos donde la línea de transmisión no hace ningún efecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que mido? Pues mido como si la línea de transmisión es como si no estuviera porque estoy en baja frecuencia, estoy en régimen de teoría de circuitos normal y corriente, pues claro, mido los 50 ohmios directamente de la carga, ¿no? Esto no es significativo para mí. Pero a 2 GHz sí que es significativo. A 2 GHz la lambda es, si no me equivoco, de 15 centímetros. Y claro, ya estamos con una lambda relativamente comparable con los casi 4 centímetros de la línea. Entonces la línea es de casi lambda cuarto, no, concretamente, pues, bueno, no os voy a decir de cuánto es, porque esto es lambda en espacio libre, estos son lambda sub cero en el vacío, ¿eh? Ojo. Estos son lambda sub cero en el vacío. Dentro de la línea será diferente. Pero vamos al grano. Este resultado de 50 ohmios. Este resultado de 50 ohmios. Es lo mismo que estoy midiendo la misma impedancia de entrada que la impedancia de carga. ¿Qué me sugiere? A ver, ¿alguien me da alguna idea? ¿Qué me sugiere? Estoy midiendo la misma impedancia de entrada que la impedancia de carga. Recordad la teoría. Tienes una carga dotada. Entonces, No, porque la impedancia Z sub 0' es distinta. Z sub 0' es desconocida, es lo que queremos calcular, pero vamos a dar por supuesto que no son 50 ohmios. No son 50 ohmios porque si fueran 50 ohmios yo habría medido 50 ohmios a todas las frecuencias. Entonces sí que es lo que tú dices es cierto, pero entonces la medida de 50 ohmios me habría salido a todas las frecuencias. Entonces como no me sale a todas las frecuencias, la impedancia característica de esta línea desconocida no es 50 ohmios. A pesar de todo, ¿sí? Dime. es una de la longitud de lambda medio. Correcto, esta es la clave. La longitud de la línea es lambda medios, pero con la lambda dentro de la línea, no la del vacío. Entonces, esto implica directamente que la lambda dentro de la línea es 7,5 centímetros. Entonces, esto de aquí es lo que tenemos resuelto aquí directamente, que cuando la longitud de la línea es lambda medios, la impedancia de entrada es la misma que la de la carga, y vemos que esto sucede a 2 GHz, ¿no? Entonces, a ver, directamente de aquí ya puedo sacar una cosa. Me salto un poco esto. Directamente, ya que estoy a 2 GHz, pues aquí puedo decir la longitud de onda a esta frecuencia, llamo lambda sub 2, queriendo decir que es la longitud de onda a frecuencia 2. Porque como estoy todo el rato cambiando la frecuencia, claro, tengo que especificar las longitudes de onda qué frecuencias son, ¿no? Entonces, por eso pongo subíndice 2 para decir que es la que corresponde a la frecuencia f sub 2, que son 2 GHz. Entonces, como la constante de propagación, que es omega partido por la velocidad de fase, también es 2pi partido por lambda, también de aquí podemos despejar la velocidad de fase, y despejando la velocidad de fase me sale que es 1,5 por 10 a la 8 metros por segundo, es decir, es la mitad que en el vacío la velocidad de fase. Y esto era una de las cosas que me preguntaban en el apartado A. En el apartado A me preguntaban la impedancia característica y la velocidad de fase. Entonces directamente, solo por el hecho de observar que hay una cierta frecuencia, que la impedancia de entrada es la misma que la impedancia de la carga, yo sé que esta frecuencia, la longitud de la línea vale lambda medios, calculo lambda y conociendo lambda y relacionando con la lambda del espacio libre, fijaos que esta lambda en la línea me ha salido 7,5 centímetros, más que en el espacio libre, la lambda en el vacío, sabíamos que era 15 centímetros en el vacío a esta frecuencia, lo hemos dicho antes aquí, que en el vacío a esta frecuencia corresponderían 15 centímetros. Entonces, si la longitud de onda en la línea es la mitad que en el vacío, pues la velocidad de fase también es la mitad que en el vacío. Entonces directamente
Por este razonamiento también podía haber dicho directamente que la velocidad de fase es la mitad que en el vacío, por tanto 1,5 por 10 a la 8 metros por segundo. Y así hemos calculado una de las dos cosas que nos piden, que es la velocidad de fase. La otra era la impedancia característica. Entonces enseguida se me enciende una luz. Yo digo, vale, pues si yo sé a qué frecuencia la longitud de la línea es lambda medios, pues yo puedo enseguida deducir a qué frecuencia la longitud de la línea será lambda cuartos. Es decir, la misma longitud L, ¿eh? L es igual a lambda medios. Perdón, esto era un 2. L es igual a lambda medios a la frecuencia sub 2. Y también L es lambda sub 1 cuartos a otra frecuencia, la frecuencia sub 1. Entonces, para que la longitud física de la línea sea la cuarta parte de la longitud de onda a otra cambiando la frecuencia, ¿qué frecuencia tengo que poner? Pues tengo que poner una frecuencia tal que lambda sub 1 sea el doble de lambda sub 2. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, si yo quiero que la longitud, estos dos, si yo quiero que la longitud física de la línea L a la frecuencia 1 sea lambda cuartos, pues tengo que poner una frecuencia 1 tal que la longitud de onda sea el doble que a la frecuencia 2. Por tanto, la frecuencia 1 tiene que ser la mitad que la frecuencia 2, f sub 2. Entonces, por tanto, 1 gigahercio. ¿Esto lo habéis entendido? Aquí también está explicado, ¿eh? Si la lambda 2 es el doble que la longitud física de la línea. Bueno, aquí he puesto L mayúscula y luego a mano he puesto L minúscula. Bueno, a la frecuencia 2, que es la de 2 GHz, la longitud de onda es el doble que la longitud de la línea, porque la longitud de la línea es lambda medios. A la frecuencia 1, que es la frecuencia que yo quiero encontrar, yo quiero que la longitud de la línea sea lambda cuartos. Por tanto, lambda 1, que es la longitud de la frecuencia 1, es 4 veces la longitud de la línea. Esto implica directamente de aquí más que igualando, relacionando estas dos, enseguida veo que lambda 1 es el doble de lambda 2, es lo mismo que os he dicho aquí, y por tanto la frecuencia 2 es el doble que la frecuencia 1, o equivalentemente lo que os he dicho antes, que la frecuencia 1 es la mitad que la frecuencia 2. Conclusión, lo puedo mirar del derecho o del revés, pero la conclusión es que la frecuencia 1 es de 1 GHz. Y a la frecuencia de 1 GHz tengo una longitud física de la línea de lambda cuartos. Y cuando la longitud física de la línea es de lambda cuartos, por otro caso de teoría que de los que había dicho que había que saber, pues la impedancia de entrada es z sub 0 cuadrado partido por la impedancia de carga ZL. Entonces, como yo conozco ZL, que son 50 ohmios, y conozco Zin porque está en la tabla, yo miro la tabla y veo que a 1 gigahercio la impedancia de entrada es de 162 ohmios, y además real. Pues yo sé que Zin, vale, este Zin de aquí va a valer 162 ohmios. Lo tengo aquí. Entonces, Zin de 162 ohmios será z sub 0 cuadrado partido por ZL, que es el caso que teníamos de longitud lambda cuartos. Por tanto, despejo z sub 0, me da la raíz de Zin por ZL y hago el cálculo y me sale 90 ohmios. Y así he calculado las dos cosas que me piden. Entonces, en el apartado B, me piden impedancia por unidad de longitud, me piden inductancia por unidad de longitud y capacidad por unidad de longitud. Yo he calculado en el apartado A velocidad de fase e impedancia característica. Yo sé, esto está en el formulario, también lo sabemos por la teoría, que la impedancia característica es la raíz de L partido por C y la velocidad de fase es 1 partido por la raíz cuadrada de LC. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo estos valores los conozco.
Esto da 1,5 por 10 a la 8 y esto da 90 ohmios. Entonces, metros por segundo. Yo conozco estos dos valores, dos ecuaciones con dos incógnitas, despejo. Enseguida veo que multiplicando se me van las L's y despejo C, y dividiendo se me van las C's y despejo L. Entonces enseguida hago el cálculo y me sale esto de aquí. Veamos lo que nos pide en el tercer apartado. Me pide a qué frecuencias es máximo y mínimo el módulo de coeficiente de reflexión a la entrada de la línea desconocida cargada con 50 ohmios. Es decir, me están pidiendo a qué frecuencias es máximo y mínimo el coeficiente de reflexión. Vamos a borrar. Me piden a qué frecuencias es máximo y mínimo el coeficiente de reflexión este que tengo aquí a la entrada de la línea. Pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí es útil, aquí puedo hacerlo de muchas formas, pero aquí sí que es práctico observar la gráfica en la carta de Smith. Aquí, de la carta de Smith, lo único que necesitamos saber es que no es otra cosa, es solamente una gráfica en coordenadas polares del coeficiente de reflexión. Es decir, que para cualquier punto, pongamos este punto de aquí, esto es el coeficiente de reflexión en polares. Esto de aquí sería el eje real. Vamos a ver que se vea mejor en negro. A ver. Esto de aquí sería el eje real. Esto de aquí arriba es el eje imaginario. ¿Vale? Y estamos representando coeficientes de reflexión en polares. Entonces, la línea roja es el módulo del coeficiente de reflexión. Y el ángulo este es la fase del coeficiente de reflexión. Entonces, a ver, ¿a qué frecuencias es máximo y mínimo el módulo del coeficiente de reflexión? Hombre, el mínimo se ve a simple vista, ¿no? Pasa por el origen. Si pasa por el origen, el mínimo es 0. Entonces, coeficiente de reflexión igual a 0. Es el mínimo. Vale, coeficiente de reflexión 0, ¿a qué impedancia está asociada? ¿Cuál es la impedancia de entrada asociada en el mínimo? Impedancia de entrada en el mínimo asociada a un coeficiente de reflexión 0. A ver, si no hay reflexión, si no hay onda regresiva, ¿cuál es la impedancia de entrada? Pues la misma que la impedancia de la línea de transmisión. Es como si estuviera cargada con una carga adaptada. Por tanto, 50 ohmios. Es decir, 2 gigahercios. ¿Esto lo veis claro? A ver, se puede calcular también con la fórmula de la impedancia, ¿eh? El coeficiente de reflexión, recordad que el coeficiente de reflexión gamma es ZL menos Z0 partido por ZL más Z0. Entonces, el coeficiente de reflexión 0 se da cuando la carga es la misma que la impedancia de la línea de transmisión. En este caso estamos hablando de carga y línea de transmisión respecto aquí. Es decir, la impedancia de carga de esta línea es la impedancia de entrada de la siguiente, ¿vale? Entonces, cuando las dos impedancias son iguales, cuando tengo coeficiente de reflexión 0. Conclusión. El coeficiente de reflexión mínimo, que es 0, se da cuando la impedancia es de 50 ohmios y yo observo que esto sucede a 2 GHz. Bueno, pues esto es lo que hemos contestado aquí. Esto es lo que hemos contestado aquí. El coeficiente de reflexión mínimo es 0 porque la curva pasa por el origen. Por tanto, cuando la impedancia de entrada es igual a la impedancia característica de la línea de 50 ohmios, cuando tengo reflexión 0. Y por tanto en la tabla veo que esto sucede a 2 GHz. Vale. Ahora el máximo del coeficiente de reflexión. Pues utilizo también la gráfica.
ya veo que el máximo del coeficiente de reflexión se producirá en el punto de la curva negra, de la curva del coeficiente de reflexión función de la frecuencia. El punto más alejado del origen es este de aquí. Entonces, este punto más alejado del origen, vamos a cambiar de color ahora, el negro. Este punto más alejado del origen es el que me va a dar, bueno, no hace falta ni módulo porque esto es complejo. Este punto más alejado del origen me da el coeficiente de reflexión máximo o de máximo módulo. ¿Vale? El módulo de coeficiente de reflexión máximo. El máximo módulo de coeficiente de reflexión me lo da este punto de aquí. El punto más alejado del origen. Entonces yo observo que este punto está situado sobre el eje real. Es decir, que el coeficiente de reflexión complejo en este punto es real. Entonces, como el coeficiente de reflexión complejo en este punto es real, implica que si este número de aquí es real y z sub 0, la impedancia característica, sabemos que siempre es real, pues claro, para que esto sea real necesitamos que la impedancia de entrada sea real. Entonces hay que buscar en la tabla una frecuencia a la cual la impedancia de entrada sea real. Es decir, esta. O 1 gigahercio o 3 gigahercios. O 1 gigahercio o 3 gigahercios. ¿Por qué sale repetido? A ver, la respuesta sería en principio 1 gigahercio, sería una respuesta válida, ya lo dice aquí. Buscamos, vemos que el máximo coeficiente de reflexión en la curva se produce cuando el coeficiente de reflexión es real, por tanto la impedancia de entrada tiene que ser real y veo en la tabla que es un valor de 162 ohmios a 1 gigahercio. Entonces veo que es 1 gigahercio, pero ¿por qué también sucede lo mismo a 3 gigahercios? Pues muy sencillo, muy sencillo. Veamos lo que pasa. A 2 GHz hemos dicho que la longitud de la línea es lambda medios. A 1 GHz la longitud de la línea es lambda cuartos. Fijaos que cambio de lambda sub 2 a 2 GHz, lambda sub 1 a 1 GHz. Pero sabemos que el coeficiente de reflexión o la impedancia tienen periodicidad lambda medios. Entonces habrá otra frecuencia a la cual la longitud de la línea sea lambda cuartos más lambda medios igual a 3 lambda cuartos. ¿Vale? Entonces parece una X, pero es una lambda, esto de aquí. Esto es una lambda. Fijaos, hemos tenido en cuenta aquí la periodicidad lambda media, es decir, a la frecuencia de 3 GHz lo que sucede es que la longitud de la línea es 3 lambda cuartos, es decir, lambda cuartos más lambda medios de periodicidad. Y esto implica, si comparo esto que sucede a 1 GHz con lo que sucede a 3 GHz, comparando esto deduzco que lambda sub 3 es igual a la cuarta parte, a la tercera parte, perdón, la tercera parte de lambda sub 1. Y por tanto la frecuencia 3 es 3 veces la frecuencia 1. Fijaos el factor 3. La frecuencia 3 de 3 GHz es 3 veces la frecuencia 1 de 1 GHz. Entonces vemos aquí que sale todo. El dato este de 3 GHz no lo necesito para nada y podríamos no haberlo puesto en la tabla. Pero lo he puesto también pues para que se vea un poco una cosa extra que no entra en las preguntas del problema, pero para que se vea aquí cómo tenemos esta periodicidad lambda medios. Es decir, el coeficiente de reflexión a muy baja frecuencia empieza valiendo 0. Entonces, al aumentar la frecuencia, el coeficiente de reflexión empieza a moverse por aquí
se va moviendo, llega aquí cuando ya la longitud de la línea es lambda cuarto, es decir, desde muy baja frecuencia tenemos una longitud de onda muy grande, o sea, la longitud de la línea comparado con lambda es prácticamente cero, pero al aumentar la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo. Entonces la longitud de la línea se va, comparada con lambda, se va haciendo más grande. Fijaos cómo al aumentar la frecuencia, la longitud de la línea comparada con lambda se va haciendo más grande. Empieza siendo aquí lambda cuartos a 1 GHz, lambda medios a 2 GHz, 3 lambda cuartos a 3 GHz. A medida que sube la frecuencia, la longitud de la línea comparada con lambda se va haciendo más larga, más grande. Entonces vamos viendo, nos vamos moviendo por aquí. Entonces hemos pasado por este punto cuando la longitud de la línea era de lambda cuartos, vamos por aquí, llegamos a este punto cuando la longitud de la línea es de lambda medios, seguimos, llegamos otra vez al punto de antes cuando la longitud de la línea es de 3 lambda cuartos, y aquí podríamos seguir y podríamos comprobar que a 4 GHz volvemos a estar en el centro y la impedancia vuelve a ser de 50 ohmios. Bueno, luego queda una última pregunta que me dice, en las condiciones anteriores... Una pregunta. Sí, dime. Que entonces solo podemos asegurar que es lambda medios el punto de 50 ohmios, porque en 1 gigahercio no tenemos el 50 ohmios también, ¿no? Por ejemplo, sí. Los cortes, en este caso, los cortes por el del eje real, es decir, los valores para los cuales el coeficiente de reflexión es real, son múltiplos de lambda medios y de lambda cuartos. Entonces, sí. Otro criterio que podíamos haber utilizado es lo que dices tú. Vale, perfecto. Gracias. Entonces, en el último apartado me dice, en las condiciones anteriores, ¿cuál es el mínimo porcentaje de potencia que se entrega a la carga respecto a la potencia que el generador entregaría a una carga adaptada? Bueno, están preguntándonos la potencia que se entrega a la carga. Entonces, como me dicen, el porcentaje que se entregaría respecto a una carga adaptada. Cuando me preguntan esto, va muy bien utilizar de las 3 formas que hay para calcular la potencia, me va muy bien utilizar esta de aquí, que es la de la potencia de la onda progresiva menos la potencia de la onda regresiva, porque la potencia de la onda progresiva es la misma que la potencia incidente. Y la potencia incidente es la misma que la que entregaríamos a una carga adaptada. Por tanto, porque es la potencia... La potencia de la onda incidente es la misma que la potencia de la onda progresiva porque es la que entregaríamos a una carga adaptada. Y por tanto, si la carga es adaptada, es la máxima potencia que puede entregar el generador. Entonces, justamente lo que me están pidiendo es el cociente, tal como venía el enunciado. Fijaos en el enunciado, ¿eh? El enunciado me dice cuál es la potencia que entrega a la carga respecto a la potencia que el generador entregaría a una carga adaptada. Esto también se llama potencia disponible. Potencia disponible también se le llama. Disponible. O sea que aquí podríamos haber dicho en el enunciado respecto a la potencia disponible. Pues bueno, la potencia que se entrega a una carga adaptada es la misma que la potencia incidente. Entonces esto pasa dividiendo. Lo que me están pidiendo es justamente 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Como los coeficientes de reflexión se calculan directamente de las impedancias que están en la tabla, pues este cálculo es muy rápido, ¿no? Entonces, me piden la mínima potencia que podemos entregar a la carga, en este caso, al variar la frecuencia. Entonces, la mínima potencia que podemos entregar a la carga se producirá cuando el módulo del coeficiente de reflexión sea máximo. Y el módulo del coeficiente de reflexión es máximo, lo hemos dicho antes, a la frecuencia 1, que corresponde a una impedancia de entrada de 162. Entonces, esta impedancia de entrada de 162 es la que ponemos en la fórmula habitual del coeficiente de reflexión, que es esta de aquí. La fórmula habitual le ponemos impedancia de entrada 162 y calculamos lo que sale. Calculamos el módulo aquí que saca. Bueno, como es todo real, no hace falta sacar el módulo. Me da 0,52 y calculo 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado y me da 0,72, es decir, un 72%
de la máxima potencia que podemos entregar. Y con esto habríamos hecho el problema en una página de, de hoja de examen. Este es un ejemplo de problema corto, pero que hay que tener ideas. Fijaos que la clave de este problema era saberse los casos particulares. Y en muchos más problemas hay que saber los casos particulares. Este problema se parece... ¿Qué Sí, significaba las líneas azules en la carta de Smith? perdón, repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué significaban las circunferencias azules de la carta de Smith? Sí, son las líneas de... Ahora voy a borrar para que se vea mejor. Son las líneas de partes real e imaginaria constante. Es De la decir, función que calcula el coeficiente de reflexión. sí, es decir, cuando yo me muevo a lo largo de la línea. Es decir, todos los coeficientes de reflexión, vamos a coger una de parte real constante. Vamos a ampliar para que veáis los números. Espera, es que al ampliar, claro, me ha variado todo el escalado. Aquí. Bueno, no sé si hemos ampliado poco, pero bueno. Fijaos, en esta carta, en esta gráfica ponemos puntos de coeficiente de reflexión. Pues todos los puntos de coeficiente de reflexión que caen sobre esta línea tienen la misma parte real de impedancia. Y todos los que caen sobre esta línea tienen la misma parte imaginaria de impedancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que, mirad, vamos pues os voy a poner grandes, como seguro que no veis los números porque os faltará resolución en la pantalla y el Meet tampoco da mucha resolución. Supongamos este punto de aquí. Este punto de aquí es un coeficiente de reflexión que nosotros, imaginaos, aquí normalmente se hace con un compás y con un transportador de ángulos. Bueno, es que no hace falta ni compás porque, bueno, si con un compás, aquí abajo hay una escala de 0 a 1 que me da todos los valores del módulo de coeficiente de reflexión. Entonces, con un compás se mide esto de aquí y se mira aquí abajo esta longitud con el compás cuánto es, ¿no? Y se sabe el módulo de coeficiente de reflexión. Y con un transportador de ángulos se mediría este ángulo, pero ni siquiera hace falta porque si aquí prolongamos tenemos los ángulos, aquí tenemos los ángulos. Pero esto nos da igual, porque lo que queremos es, la pregunta tuya era respecto a las líneas azules. Las líneas azules, fijaos lo que me dan. Aquí tengo un valor 0,4, que lo pongo en grande para que lo veáis. Esto quiere decir que la parte real de la impedancia asociada a este punto es 0,4. Y aquí tengo un número 0,2, lo cual implica que la parte imaginaria de la impedancia asociada a este coeficiente de reflexión es 0,2. O sea que esta impedancia normalizada, pero en negro quizá mejor para resaltar, y ahora, a ver, esta impedancia es de 0,4 de parte real, ZL normalizada, con ZIN normalizada, 0,4 de parte real más J 0,2 de parte imaginaria. Entonces las líneas azules me dan esto, me dan los valores de impedancia. Luego entre medios se interpola, ¿eh? Si hubiéramos estado aquí, diríamos, bueno, esto es 0, esto es 0,2, pues la mitad 0,1. Se interpola un poco a ojo, o con ayuda de una regla. Vale, y el complejo que no está es el coeficiente de... Bueno, el coeficiente de reflexión lo miramos en la... Fijaos, os voy a... ¿Dónde tenemos una carta de Smith? Tenemos una por aquí, en el problema 4. Aquí tenemos una carta de Smith. Fijaos abajo, que hay unas escalas abajo que me piden... yo quiero poner un coeficiente de reflexión, pues lo que hago es buscar aquí es que también están decibelios, en escala lineal. El coeficiente en escala lineal lo tengo
Lo tengo aquí, de 0 a... Transmission Coefficient. Aquí abajo, el de abajo de todo. En escala lineal. La escala lineal es esta. Entonces, imaginaos que me dicen, no, hay que poner un coeficiente de 0,4, cuyo módulo es 0,4. Pues yo busco aquí 0,4, cojo esta distancia con un compás, me acuerdo que estábamos siempre con el compás, y esta distancia con el compás la traslado aquí y marco este punto. Y luego tengo que ver la fase. Entonces la fase tengo que mirar, aquí hay, no lo veréis vosotros muy bien, pero aquí hay ángulos, los ángulos están aquí, menos 20, esto es un menos 20 grados, menos 30 grados, aquí hay ángulos, entonces la fase la pongo aquí. Entonces así pongo con módulo y fase, pongo el coeficiente de reflexión en la gráfica polar y automáticamente las líneas, estas líneas circulares, me dan el valor de la impedancia. Esto queda como curiosidad, no lo tenéis que saber hacer en los problemas. Sí, sí, entendido, perfecto. Bueno, pues nos queda un día de clase el viernes y haremos todo problemas de examen. Hemos empezado con un problema de examen muy cortito, pero muy ilustrativo, porque salen muchas cosas interesantes y además hay que tener un poco de ideas para poderlo resolver. Y luego haré problemas de examen dando prioridad a exámenes recientes. Y recordad que no vamos a preguntar apartados de estos tan largos que hace falta más de una página de cálculos para poderlo resolver. Típicamente, estos apartados tan largos, típicamente, son apartados de calcular la impedancia de una línea que hay que poner, la impedancia de una que hay que poner en paralelo para adaptar una línea de transmisión o los valores de una línea que hay que conectar en paralelo para adaptar o algo así. Son cálculos de adaptación que con carta de Smith se hacen en un momento y con MATLAB también, pero que son mortales. Por cierto, ahora estoy pensando, de los ejercicios que tenéis que hacer con asterisco, hay uno de ellos que es calcular numéricamente con MATLAB o con lo que queráis un par de adaptaciones de estas largas. Una de ellas es la del apartado E. ¿Os acordáis del examen este que he dicho de la primera promoción que había un apartado E muy largo? Pues este apartado de tan largo que he dicho que no lo preguntaría en examen. Uno de los problemas con asterisco para hacer de entregables es calcular esto numéricamente con MATLAB, pero utilizando un solver de ecuaciones. O sea, vosotros planteáis la ecuación que hay que resolver, que básicamente es derivada de esta, ecuación directamente calcular la ecuación que hay que resolver. Y hacéis un solver, utilizáis un solver de ecuaciones no lineales y os da directamente el resultado. Lo podéis hacer en MATLAB, en Python, en matemática, en lo que queráis. Entonces esto es interesante porque es un poco del tipo de cosas que tenéis que hacer luego en la vida real cuando trabajéis en un trabajo de algo, ¿no? Que a lo mejor no es electromagnético, que es de otro campo de la física, pero que al final es coger un programa y resolver una ecuación no lineal para calcular algo. Entonces es interesante que lo hagáis porque es una posibilidad. Es uno de los que no son difíciles de hacer. Una cosa, no es difícil de hacer, pero aparecen pequeñas dificultades que a veces te dice que no te converge el método. Normalmente estos solvers utilizan métodos iterativos, pues te sale un mensaje de que no te converge o te sale un resultado absurdo. O sea, a veces pasan cosas que os pueden pasar al resolverlo y que son las que suceden en la vida real y que conviene que aprendáis a resolver en la práctica. Si os pasa alguna cosa de estas, me podéis consultar.